En YouTube pueden dejar sus mensajes, también mensajes a nuestros invitados. Y no creo que pudiéramos hablar con nadie mejor que con Miguel Ángel Arranz, vicepresidente de Europeístas. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Llegar a un consenso en la Unión Europea hoy a nivel de migración, a mí se me antoja cuanto menos difícil, por no decir casi imposible. ¿Se puede llegar a una política eficaz y común de la Unión para hacer frente a la migración? Bueno, cuando hablamos de un tema tan sensible como es la inmigración, con tanta sensibilidad en la sociedad, la semántica es importante y las palabras son fundamentales. Nosotros desde Europeístas no creemos que la inmigración sea un problema. Nosotros más bien creemos que es un desafío y así es como entendemos que lo debe entender, ¿no?, la Unión Europea. Y como todo desafío, pues tiene sus amenazas y tiene sus fortalezas. Obviamente hay unas amenazas más latentes y menos latentes. Las que están menos latentes, bueno, pues está encima de la mesa la ruptura social de la Unión Europea o incluso la ruptura de lo que es el proyecto europeo tradicional. Pero esto todavía estamos a tiempo, todavía Europa está a tiempo si tenemos voluntad entre los 27 para solventarlo. Pero sí que es cierto que tenemos un problema mucho más latente y real en estos momentos, que es el aumento de los partidos xenófobos, el aumento de los partidos. Miguel Ángel. También que va normalmente. ¿Sí? Decía, vayamos por partes porque has tocado varios palos y me gustaría desgranar todo esto. Por una parte, has hablado de esa ruptura social. Se puede hablar de integración con la dificultad que todo eso conlleva. Yo creo que, por ejemplo, la señora Merkel pensaba que todos los refugiados se iban a integrar igual que todos los turcos que viven hoy en Alemania, y eso ha tardado más de una década. Se habla de derechos de ciudadanos, identidad nacional, del Islam en Europa. ¿Está a la altura hoy Europa, Bruselas, está gestionando de una manera correcta esta ola de migración o esta política migratoria? Porque a mí a veces me parece que solo se ponen parches. Bueno, lo que tiene ahora mismo encima de la mesa Europa es un reto fundamental. Y lo que Europa en estos momentos tiene que decidir es si quiere ser un faro ético a nivel mundial, quiere ser un faro que realmente demuestre al resto del mundo que nosotros seguimos teniendo esa sensibilidad europea. Por lo tanto, miedo a la inmigración en Europa. Hombre, el miedo es un artículo, es muy subjetivo. Es más, para no caer en populismos, nosotros lo que tenemos que ir es a las cifras. ¿Qué nos indica, por ejemplo, el último Eurobarómetro? Por ejemplo, en países como Italia, los italianos entienden que el 24% de su población es emigrante, cosa que no es cierto, no llega ni al 6%. Y en Austria pasa exactamente lo mismo. Creen que aproximadamente el 10% de su migración es emigrante y no llegan ni al 6%. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que la sensación de inseguridad es más fruto de un populismo que está creciendo en estos países que de una realidad. Miguel. Pero por esto, la Unión Europea, sí. Vemos dentro de la Unión, decía Mogherini, que iba a ser casi imposible o que no confiaba en que se pudiera llegar a un consenso, porque estamos viendo algunos países, los citabas, en este caso como Hungría, como Italia, que tienen una política en la que han dicho, bueno, vale ya, esto de los cupos vamos a repartirlo de una manera, digamos, un poco más equitativa, porque parece que algunos como el señor Macron dicen que hay que ser tolerantes y solidarios, pero luego es él el que cierra los puertos para que no llegue un barco como el Aquarius, que ha tenido que arribar en España. Entonces, en todo esto decías que la semántica y las palabras es algo muy, muy importante, pero también están los hechos. Al fin y al cabo, hay mucho en juego, ¿no?, en todo esto. Sí, es lo que te decía, de luego es un desafío muy importante para la Unión Europea y a mí me gusta compararlo desde Europeístas, muchas veces lo comparamos con ese desafío que tuvimos ya hace 20, 25 años, por ejemplo, con España, con los fondos FEDER. Quizá es momento que la Unión Europea se plantee una serie de fondos económicos para ayudar a los países a poder articular políticas, en este caso, por ejemplo, integración, pero no de forma estanca. Nosotros desde Europeístas tenemos claro que la solución tiene que pasar por una solución global entre los 27 de la Unión Europea. ¿Qué está pasando con Italia, por ejemplo, que tú has nombrado, o con Austria? Bueno, pues son del club de los 27, y son del club de los 27 para lo bueno, como se suele decir, y para lo malo. Y también habrá que articular una serie de sanciones para estos países que no quieren cumplir con la solidaridad, que, por cierto, tiene que ser la bandera, el buque insignia de Europa, la solidaridad, porque siempre hemos sido solidarios y países como Italia siempre han acompañado en este sentido, y esperemos
Sí. Hablabas de solidaridad, me gustaría desde aquí dar un tirón de orejas al anterior gobierno de España y también al actual, porque de momento el cupo España no ni tampoco lo está cumpliendo, el de asilo que tiene que dar a los refugiados, con lo cual primero habría que mirar un poco a nosotros mismos, ¿no? Hablabas antes de partidos políticos de ultraderecha, pero tenemos unas elecciones pues este domingo a la vuelta de la esquina, como son las de Suecia, y hemos visto incluso a los ministros actuales que están diciendo que se ha fallado en la política de migración, se están formando guetos y quizá este tipo de fenómenos o la mala gestión estén haciendo que se alcen otro tipo de ideas, otro tipo de, llámalo populismo, pero también la gente que no vota ese tipo de partidos parece que está harta de este tipo de gestión. Bueno, es lo que te decía desde el principio. Realmente todo orbita sobre el mismo eje. Muchas veces orbita sobre el propio lenguaje. Nosotros desde europeístas estamos convencidos que tenemos que hacer políticas comunes. Y ojo, no tenemos que confundir. Son dos términos muy diferentes y los estamos confundiendo muchas veces en los propios medios. Por un lado son los refugiados y por otro lado son los que se han venido a llamar los emigrantes económicos. Los refugiados están absolutamente regulados en la Unión Europea. Hay un estatuto, una nueva ley de asilo que se está haciendo y se está procurando homogeneizar en toda la Unión Europea. ¿Dónde reside el problema en estos momentos? Pues quizás resida más en esa inmigración económica. Pero claro, tenemos que poner soluciones. Nosotros desde europeístas entendemos que quizá un visado europeo y sobre todo una inmigración controlada, pero no controlada por tener un control sobre la seguridad de los territorios, que también un control sobre esa inmigración para garantizar los derechos humanos de las personas que vienen a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no os olvidemos que el buque insignia, no os olvidemos que la esencia de la Unión Europea es el respeto a los derechos humanos y ese faro nunca lo tenemos que perder en Europa. Miguel Ángel, quisiera terminar con una de las últimas medidas que ha tomado la Unión Europea. Se ha acordado de crear esos centros controlados, pero ni tan siquiera se ha pactado nada con los países del norte de África, desde donde están llegando miles y miles de, digámoslo así, de inmigrantes. Se desconoce un poco cómo va a funcionar esto. Por eso hablaba antes de parches, ¿no? Quizá el ciudadano lo que tiene es una inseguridad de ver cómo se está gestionando esto por parte de los políticos, que parece que van a matacaballo, ¿no? Improvisando. Nos quedan apenas 40 segundos. Si es que lo has dicho muy bien, si es que no puede hacer cada país la guerra por su lado. Tenemos que buscar soluciones globales. No puede España tomar soluciones con el norte de África o con Portugal por su lado. No puede Francia por su lado. Tenemos que tener una política conjunta. Es el reto. Tenemos próximamente unas elecciones en el mes de mayo aproximadamente europeas y es el reto. Saber elegir a nuestro Europarlamento para que realmente encare estos problemas y que elementos periféricos, elementos populistas o partidos xenófobos no interfieran realmente en lo que es la esencia de la Unión Europea y nos deje avanzar sobre lo que realmente es la solución al problema, que no es más que dar una salida digna y una acogida digna al inmigrante que viene a Europa. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Zoom. Como siempre, es un placer tener una perspectiva desde europeístas. Un abrazo muy grande también para todo nuestro equipo de Madrid.